Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Entrevistas. Estamos hoy de una manera muy especial recordando en estos días una devoción tan hermosa que ha surgido aquí en nuestro país, que también ya tiene su reconocimiento ciertamente a nivel iglesia, en el mundo, en el Vaticano. Y así vamos a escuchar un poco esta historia y sobre todo con este gran deseo de que esta devoción con este nombre a nuestra Madre, a la Virgencita, podamos difundir, podamos conocer esta devoción, esta advocación, mejor dicho, ya que tiene un nombre muy especial. Y una de las iniciadoras está aquí con nosotros hoy. Ella misma se va a presentar, nos va a decir su nombre, vamos a ir conociéndole y después nos contará también esta historia y cómo nosotros, sobre todo, podemos sumarnos, porque es lo más importante en cuanto a las advocaciones, y más aún si es una advocación que tiene que ser difundida dentro de nuestra iglesia, especialmente aquí en nuestro país. Bienvenida a nuestro programa Ñande Yarañe Entrevista. Gracias por tu presencia. Bueno, a ver si podemos presentarnos, así te conocemos un poco. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Yo soy Olga Turcot de Pampliega, soy vicepresidenta de la Comisión Virgen María, Ama de Casa, una advocación que surgió ya hace 9 años, fue entronizada en la Catedral de Asunción con el Monseñor Pastor Puquejo en aquel momento y el Mundo Valenzuela, que nos dio la aprobación. La Virgen María Ama de Casa es una virgen creada a iniciativas de la Liga de las Amas de Casas del Paraguay. ¿Cómo es esto? Vamos a ver un poco de esta historia, sobre todo nos interesa, Olga, conocer. O sea, ahora me dijiste y me hablaste así rápidamente de algunos datos que fui captando. Primero, una comisión, me decís, de la cual vos sos vicepresidenta. Sí. Bueno, esta comisión, ¿cómo surgió? O sea, ¿surgió antes de que ustedes busquen esta advocación, este nombre, o después ya de que esta advocación alguien haya traído y se formó la comisión? ¿Cómo fue? La Liga de las Amas de Casa es un grupo de mujeres que trabajan por el bien común de las mujeres. O sea que primero comienza por ahí. Por la Liga. Ya. Liga de las Amas de Casa, entonces, teniendo ya la idea también que en la Argentina, Lita Lázari, que es presidenta también de la Virgen Ama de Casa, de la Liga de las Amas de Casa, entonces piden también que Paraguay tenga su Virgen María Ama de Casa para entiendo. que sea patrona de las amas de casas de Paraguay. Ya, o sea que esta advocación ya existe también en la Argentina. Ya. Justamente cuando era Monseñor Bergoglio, él entronizó en Buenos Aires la Virgen patrona de las amas de casa de la Argentina. Entiendo. Tal es así que cuando el Monseñor Puqueco le lleva el cuadro de la Virgen Ama de Casa al Vaticano, al Papa, él la contempla con tanto cariño porque él ya conocía Claro. De la Virgen María. Ahora, y entonces, aquí nosotros tenemos justamente detrás de nosotros este cuadro tan importante. Vamos a ir pasando también algunas de estas imágenes que tenemos aquí, ¿verdad? O sea que ustedes fueron produciendo. Esto es, vamos a decir así, Made in Paraguay, creación Paraguay, ¿verdad? Surgió que la señora Leni Pane y otras personas, yo aún no estaba cuando eso, visitaron a un señor Pastor Puquejo y le comentaron la idea de esta creación, de esta advocación. Y él muy contento aceptó, entonces puso unas condiciones. En primer lugar, que la imagen tendría que ser muy bella. También que la tenía que representar a la mujer auténticamente paraguaya. Ya. Por eso que lleva la vestimenta de ñandutí con apliques. Sí. Y también, o sea, tiene apliques de... lleva apliques de ñandutí. Apliques de ñandutí, el vestido completo. Y lleva un bolso, una bolsita con chipa y frutas. O sea que esto que vemos aquí es chipa. Es chipa y fruta. Sí, eso lleva la imagen. Y estos son los apliques entonces. Son los apliques que están en el manto. Y acá se nota un cántaro. Sí. Un cántaro de agua, que es el agua viva. Ya. Representando a la auténtica mujer paraguaya sencilla. Y la vestimenta tenía que ser como se usaba en esa época, qué colores. Entiendo. Y cuando se empezó a buscar,
se vio con el artesano Sonato que él estaba dispuesto a hacer esta imagen. Y el monseñor Coquejo iba constantemente a verificar el trabajo que Sonato estaba haciendo, si era de su agrado. Ya. Entonces, una vez terminada, se hizo la entronización, se trajo en procesión hasta el Panteón de los Héroes. Entiendo. Y de allí se le trajo en andas hasta aquí, hasta la Catedral de Asunción. Entiendo. Desde el Panteón vino en procesión. Sí. Fue una fiesta muy grande, el 16, el 20 de septiembre de 2016. 2016. Vamos a cumplir 10 años. Ya. El próximo año. O sea que de 25 ahora estamos cumpliendo 9 9 años. En marzo, Ya. 5 de marzo Ya. se cumplió la entronización. Bueno, y Monseñor Cuquejo, ¿cómo entra dentro de esta historia? Vino esta señora Sí. a hablar con él, fue allí al arzobispado. Así mismo. Ya, Y pidió la autorización si él podía ayudar. Y con Óscar González, que era párroco de la catedral, empezaron a trabajar en la idea. entiendo. O sea que le derivó al padre Óscar González entonces en ese momento. Conjuntamente se hizo. Ah, ya, Y con conjunto. el artesano para que cada cosa vaya encuadrando de acuerdo a la idea del monseñor Cuquejo. Ah, Él ya. fue el artífice de todo. Entiendo. Sí. Y veo que tiene también una oración muy linda esta Sí. advocación. Y justamente porque ella fue discípula y misionera de su hijo. Ya, La Virgen Ama de Casa, ¿por qué elegimos nosotros que ella sea la patrona y no una otra santa? Porque ella, quien mejor le representa a la Ama de Casa, que ella le sirvió, le amó a Jesús, le sirvió a su hijo y a su amado esposo. claro. Entonces nadie mejor que ella puede ser la patrona y la defensora, la protectora de las amas de casa, ya que las amas de casa estamos ahí para servirle a nuestros hijos, para ayudarle, también para unir a la familia, porque donde está una mamá siempre la familia está unida. Claro. Entonces esa fue la idea. Y la Virgen María, hace 2000 años, más de 2000 años, ella, con todas las necesidades que había, ella realizaba todas las tareas de la casa. Tal es así que tenía que caminar 15 minutos para traer el agua. Y cuando el marido, San José, y el niño se levantaban, el pan ya tenía que estar caliente. Claro. Ya tenía que haber pan. Ella se dedicaba a tejer y a hacer todas las actividades que las amas de casa realizan. Por eso que pedimos que las amas de casa, con tanto trabajo que tenemos, que le tengamos a ella como protectora para ayudarle en todas nuestras necesidades. Muchas veces tenemos necesidades familiares, estamos con hijos enfermos, y qué mejor que agarrarnos de su manto, agarrarnos de ella, que ella nos lleva a Jesús. Claro. Qué interesante entonces esto que surge, y sobre todo con estas características bien paraguayas, la cuestión de los apliques que me está diciendo, los apliques ñandutí, después también que tiene el cántaro, nos hace recordar un poco con como dice nuestra galopera, es la que habla, ¿verdad? La galopera. Antes se iba con el cántaro, traían sobre la cabeza el agua. También acá en nuestro país, los pozos se llevaban a las casas. Ahora, la imagen que utilizan en la Argentina es diferente entonces. Sí, es diferente. Ya. Ese ya es otra imagen, fue otro escultor el que hizo todo eso. Y entonces, ¿y cómo van a hacer como para saber si es verdaderamente esta advocación? Esta es la Virgen María, ama de casa, por ejemplo. En Paraguay, bueno, lo vamos a distinguir de esta manera, sí, ¿verdad? Y esta misma ama de casa, entonces es una que se encarna en la realidad argentina. O si vamos a Bolivia el día de mañana, no sé si en Bolivia ya hay, entonces tendrá que también encarnarse esa realidad boliviana entonces. Te das cuenta que la Virgen María tiene muchas advocaciones. Si se aparece en Akita, Sí. tiene las facciones Sí, de esa ciudad. Si sí. se presenta en Bolivia, Claro. la Virgen de la Aparecida, que es negrita. Negrita, sí. Entonces, de acuerdo a la ciudad donde está, lleva el nombre de la advocación. Claro. Y bueno, esta vocación fue creada a necesidad de las amas de casa de sentir la protección divina. Claro. Entonces, en la Argentina ellos tienen también tienen su Virgen patrona, ama de casa, pero es una imagen en donde la Virgen está colgando la ropa.
¿En serio? Está colgando la ropa, ¿En serio? la Virgen y el niño está en el piso, está allí, Claro, mirándole a su mamá. claro. Y te puedes dar cuenta, padre, que Sí. en ninguna imagen el niño le contempla a su madre, Ah, solamente ya. en esta. Ya, Acá él le contempla a su madre porque todos los otros niños miran al frente, miran al pueblo. claro. Y la Virgen con un rostro de misericordia nos mira a nosotros. Ya, Él le mira a su madre y su madre nos mira a nosotros. claro. Esa es la ternura de nuestra mamá, de la Virgen María. O sea, ella mirando al pueblo, mirándonos Sí. a nosotros. Y por otra parte, entonces, el hijo El niño que le contemplando, contempla como amoroso siempre, a su mamá. a su mamá, ¿verdad? Sí, así mismo. Eh. Como todo niño enamorado de su mamá, todos los, Claro, todos claro. los chicos, todos los niños. Entonces, y nosotras las mamás tenemos que ser ejemplo un poco en nuestra casa. Yo pienso que es como ir renovando un poco nuestra fe. Con esta nueva vocación, yo le pido que sea a toda la familia, sea un resurgir de la fe en nuestro país. Como estamos tan en decadencia, Sí. los chicos no sabemos ya en qué están nuestros hijos. Entonces, ir a inculcarles desde chiquitito el amor a la Virgen y que sigan con los valores tradicionales que nosotros tenemos. Claro. Que en la casa es donde nosotros aprendemos. Y más aún nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Tenemos mucho, mucho amor a la mamá. Así mismo. Nosotros somos muy mamitis, nosotros los paraguayos. Somos una cultura matriarcal Así en mismo. realidad. Porque es la mamá la que le crió siempre a los hijos. Siempre Sí, el papá sí, se sí. iba por temporadas, no venía, o porque era la guerra, o porque tiene que ir a buscar trabajo. Claro. Entonces la mamá siempre hizo de mamá y papá. Claro, Por eso que el Papa Francisco dice la gloriosa mujer paraguaya. claro. Y qué mejor que él que aprobó esta advocación, está aprobada, la Conferencia Episcopal Paraguaya aprobó el 8 de marzo del 2016. Ah, el mismo 2016. A los 3 días, el Día Internacional de la Mujer, Entiendo. fue aprobada esta advocación. Ya. Sí, O sea que en es... la cabeza ya- con el ya- mundo Valenzuela. Sí. Ah, cuando eso está el Monseñor El Mundo Valenzuela. fue el que O sea, dio el comienza en el historial, digamos, con el Monseñor Cuquejo. Cuquejo, Ya. sí. Y la oración, ¿quién es la persona que se dedica a componer esta hermosa oración que Monseñor tenemos? Cuquejo. Al Monseñor Cuquejo. Monseñor ya. Cuquejo, viendo todo lo que dice en la oración misma, cómo ella, la Virgen María, es humilde y servicial. Claro, Y eso es lo que nosotros también, las mujeres paraguayas, no nos caracterizamos nosotros por ser soberbias ni orgullosas. claro, La mujer paraguaya es humilde, pero no por ser humilde y no por estar trabajando en la casa, en las tareas domésticas, tampoco eso se le denigra, eso le realza a la mujer. claro. Porque yo puedo ser presidenta de una empresa, pero cuando llego a mi casa soy mamá, soy esposa, soy administradora del hogar. Claro. Y eso es lo que la Virgen María hizo. Ella siempre estuvo detrás de su hijo, fue su primera discípula, fue su mamá, su maestra, ella le enseñó todo lo que ella sabía. Y la Virgen María, entrando en su historia, ella fue preservada del pecado, porque ella fue concebida ya cuando sus padres eran ancianos. O sea, ella ya fue concebida con un propósito, que Entiendo. iba a ser la madre del Salvador. Así que la Virgen María ya es concebida sin pecado original, preservada ya que tenía que traerle a Dios al mundo. Claro. Entonces ese O es sea, tan en un linda sentido ya teológico, ya entonces Sí. estamos entrando No, y, ahí de la concepción. es muy lindo porque cuando nosotros hablamos de la Virgen, cuando vos hablas de tu mamá, hablas con tanto cariño, con tanto, le encontrás todo lo lindo. Y cuando hablamos de la Virgen María, podemos pasarnos horas diciendo todos los atributos, los dones, cómo ella fue, cómo ella estuvo con su hijo desde el inicio hasta que le entregó a San Juan, que le dice, ay madre, ahí tienes, o sea, mujer, ahí tienes a tu hijo. Claro, claro, Ahí claro. Jesús nos entrega a su mamá, Sí, para que sea nuestra mamá. claro. Entonces, tenemos que agarrarnos de la Virgen en cada circunstancia, porque hay muchos testimonios ya de la Virgen María Ama de Casa y de los milagros, En serio. que en el próximo bloque te cuento. Sí. Bueno, muy bien, entonces estamos aquí hablando con la señora Olga, que es ahora la vicepresidenta entonces de esta comisión Así mismo. que está difundiendo esta hermosa devoción a la Virgen María Ama de Casa. Nosotros volvemos enseguida con más y de Yarañe entrevistas
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Ñande Yarañe entrevista. Hoy estamos aquí hablando sobre esta devoción que surge en el Paraguay como Virgen María, ama de casa. Está la señora Olga Turcot, que actualmente es la vicepresidenta de la comisión también y de la difusión que tenemos de esta hermosa devoción. Estuvimos explicando algunos de los elementos, sobre todo desde el inicio. Ahora en estos 9 años, porque decía que en el 2016, sí, ¿verdad?, que comienza y es aceptada también por nuestra Conferencia Episcopal Paraguaya. También me dijiste que el Monseñor Cuquejo le lleva al Papa Francisco. Sí. En una de esas visitas que hace el Monseñor. En la visita que él realizó al Vaticano, él le llevó un cuadro de la Virgen María, ama de casa de Paraguay, y estuvo muy contento. Tanto que en el Vaticano está ya un cuadro de nuestra Virgen. Hay un cuadro. Hay un cuadro, sí. El Papa creo que dejó ahí en su escritorio, como ama tanto a las paraguayas, sí, entonces se le recuerda a nuestro pueblo. Mira, qué interesante, qué interesante. Sí. Bueno, y después, Olga, ¿cómo se va desarrollando esto, sobre todo dentro de nuestra iglesia aquí paraguaya? Ya 9 años, entonces. Sí. En estos 9 años, sí, nosotros llevamos a varias parroquias. Por ejemplo, la primera parroquia que con gusto el padre Juan Carlos nos recibió fue en El Salvador del Mundo. En un día de la madre que se hizo una festividad recibiendo, y hay una hermosa imagen de la Virgen ama de casa en la parroquia Salvador del Mundo. Ya. Después ya estuvimos en Niño Jesús de Praga, también hay otra hermosa imagen. Y con la comisión hicimos un viaje a Concepción, a tu ciudad natal. ¿En serio? Hasta Concepción nos recibió también, el sí, Monseñor Cabello y el padre Holguín. Entiendo. Entonces también está entronizada y está la imagen de la Virgen, una estatua de la Virgen ama de casa. A la derecha del altar está la Virgen también ahí, es venerada en Concepción. ¿Dónde? Ahí en la catedral. En la catedral de Concepción. De Concepción. Ya. Eso fue un sábado, y al día siguiente fuimos a Orqueta, en donde en una casa quinta se hizo una reunión de todos los oratorios de Orqueta. Entonces ahí presentamos también a la advocación y todos los oratorios de Orqueta, y en la parroquia Virgen del Rosario de Orqueta también están ellos venerando. Tienen otra réplica de esta imagen. Sí. Ya. Y en ese entonces el párroco de Orqueta tenía un vicario que es el padre de San Capitán. Ya. Entonces él me pidió, como él iba a ir como párroco en San Capitán, el padre Albino. Ya. Entonces me dijo: señora, yo quiero llevar esta imagen, difundir esta vocación en Beruján, en San Capitán. Tal es así que él llegó con su imagen, y ahora en San Capitán todos conocen a la Virgen ama de casa, y después me pidió otras 2 imágenes que le envié en tipo de cuadro, porque van a ser Virgen peregrina. Entiendo. Bueno, entonces eso también
O sea que antes de la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? El 20 de septiembre 20 de es la septiembre. fecha Ya, 20 de de la Virgen Ama de Casa. ¿Y por qué tomamos esa? Ella es la primavera de la evangelización. Entiendo. Ella, María. Entonces, el 20 de septiembre se festejaba el cumpleaños del Monseñor Cuquejo. Ah, no me digas. Entonces, el 20 de septiembre. en homenaje a él, le dijimos, la Virgen Ama de Casa, vamos a celebrarla en tu cumpleaños. No me digas. Entonces, el cumpleaños de Monseñor Cuquejo es el día de la Virgen Ama de Casa, Sí, sí. en agradecimiento a todo ese apoyo que él nos dio y que sea realidad esto de tener porque él era increíblemente como él estaba enamorado y hacíamos las reuniones en mi casa durante toda la vida del Monseñor Cuquejo, y ahora su sobrina Edith Cuquejo también está ya con nosotros. Ah, está con ustedes. Sí. Ya. Entonces es una vocación muy linda que en ningún hogar paraguayo puede faltar. Claro, Así como le tenemos la Virgen de la Asunción, Virgen de Cacupé y nuestra Virgen Ama de Casa, genuina Ama de Casa, como decir, una mujer gloriosa, trabajadora, guapa. La mujer paraguaya no le tiene miedo a nada. Ya, Y muchas de nuestras abuelas fueron mercaderas y cómo ellos le criaron. claro. Y a después sus está hijos y también la nietos. famosa, la mujer, la mareña, la burrerita. La burrerita. Que también, Sí. hasta música y todo tenemos para eso. Sí, ¿verdad? así mismo. Y la gloriosa mujer, en realidad, que la mujer paraguaya no se entrega. Y es una mujer que no se deja milanar. Siempre ella le cría a sus hijos. Claro. No importa cuántos hijos tenga, ella de algún lado, ella trabaja de alguna forma para poder sobrellevar todo el costo de vida de los hijos. Bueno, eso entonces es hacia el norte. Me dijiste Concepción, Sí. que está ya en la catedral, con la recepción que les dio el Monseñor Miguel Ángel Cabello. Cabello, Bueno, sí. Después también me dijiste que ya está en la ciudad de Orqueta. Orqueta, ¿verdad? sí. Entonces ahí comenzó. A Está Encarnación también nos falta llegar. Ya. Pero tenemos una noticia muy linda, que ya tiene su primera capilla. Ya, La Virgen María Ama de Casa tiene su primera capilla en el Hospital Ingavi, en el tercer piso de traumatología. Una hermosa capilla en donde los enfermos y los familiares de los enfermos acuden ahí para recibir ese consuelo. Y tenemos testimonio de que hay curaciones milagrosas ahí. también. Sí. Ah, mira un poco. Ahí en el mismo hospital Y entonces. uno de ellos es mi con ese. jardinero. ¿En Que serio? vos le solés ver en casa. Él A ver, él ¿cómo tuvo es un esto? accidente en Sí. moto. Sí, Y entonces el doctor le dijo que tenía que tener clavos en la rodilla. en la rodilla, sí. Estuvo mucho tiempo de reposo y cada vez que iba, él iba con su hermana. Que iba allí a Ingavi. Iban a la capilla y le pedían, porque él tiene que trabajar, no puede estar mucho tiempo sin Claro, trabajar. claro. Entonces le pedía a la Virgen y un día vino y me dijo, y milagro la de Virgen, No me digas. ya no me voy a operar. ¿En El doctor serio? dio mi La radiografía. radiografía, sí. No hace falta ya la cirugía. operación. Menos mal que no compré el clavo, me dijo. Y después mucha gente. Pero ya estaba, eh, ya le habían ya dicho le que dijo, tenía que. Ahora ya te doy de alta, ya No, pero digo antes cuando fue a consultar le dijeron que tenía que operarse. Que tenía que operarse, sí. Entiendo. Y me dice que ellos siempre iban y rezaban. Y muchísimos testimonios tenemos de gente que en Salvador del Mundo, por ejemplo, me dicen, mi hijo no tenía trabajo, enfermedades. Hay mucho testimonio, porque la Virgen es una sola. Claro. Depende de Madre. nuestra fe. Claro. Si tenés fe, entonces vas a conseguir todo lo que uno pida con fe, y más todavía pidiéndole a la ama de casa que nosotros estamos en el lugar que ella ocupaba antes, hace 2000 años, cuando no había ninguna comodidad. Sí. Tenía que hacer el pan, todo. Nosotros ahora traemos todo hecho. Claro, la mesa claro. servida. Ahora ya es mesa servida. Las Pero mamás lo ya que- son más Lo que modernas. Lo que fue la vida de ella fue una vida de sacrificio, Claro, claro. de entrega, y tenemos que copiar o admirar en ella la humildad y la generosidad y todo ese deseo que ella tenía de ayudar, que siendo que ella ya, el ángel le anunció que iba a ser mamá, fue prontamente a visitarle a su prima. Sí, Ese sí, es el sí. servicio. Claro. No pensar siempre en mí, me falta esto, me falta. Cuando vos mirás en la necesidad del otro, vos te olvidás de tu sufrimiento, de tu dificultad. Claro. Es porque es más el dar que el recibir. Es mucho más gustoso ver la sonrisa de alguien a quien vos le estás ayudando, Claro, claro. sin esperar nada a cambio. Entonces esa es la alegría y la felicidad que uno tiene, como yo digo, amando a la Virgen, amando a su hijo,
Entonces, nuestra vida está en sus manos. Y todos los días O sea, ustedes siempre se centraron un poquitito en estas características, ¿verdad? De lo que significa una mamá, de lo que significa entonces el servicio, de lo que significa esta entrega, ¿verdad? Como madre hacia la familia, hacia los hijos, hacia el esposo. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe entrevistas. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe entrevistas y hoy nos encontramos aquí con la señora Olga Turcot. Ella es la vicepresidenta de esta comisión que está encargada de la difusión, digamos así, ¿verdad, Olga? De la difusión de esta advocación Virgen María, ama de casa, y esta devoción que surge aquí en nuestro país, que tiene sobre todo nuestra madrecita. El rostro es muy interesante, muy parecida también al rostro de nuestra madre, de la auxiliadora, como toda mamá, ¿verdad? Que siempre auxilia. Muy sublime. Muy sublime, ¿verdad? Del niño que mira siempre el rostro también de la madre. Somos mamitis, sí, por lo tanto, el hijo que está mirando, y la madre, decías, que mira también siempre hacia los hijos, se preocupa, ¿verdad? De las necesidades. Y así todo el aspecto, veo que hablaron bastante ustedes como comisión y con Monseñor Cusquejo seguramente, porque tanto el aspecto teológico como el aspecto bien de la encarnación dentro de nuestro pueblo. Ahora, esa imagen original que me estabas comentando, que ustedes llevaron primero desde el Panteón de los Héroes, entonces ahí comenzaron, ¿verdad? Y que lo llevaron posteriormente hasta la catedral. Ahora, ¿dónde está actualmente y dónde podemos encontrar esta imagen original y dónde podemos también rezar bajo esta advocación? Sí, la imagen está ahora, desde el 2019 está en Santísima Trinidad. Es una iglesia muy populosa y allí tenemos a la imagen original, que es de estatura de una persona, unos 65 más o menos tiene. Es una hermosa imagen que está en Santísima Trinidad, y el 20 de septiembre, que va a ser su fecha, vamos a tener una linda misa allí en Santísima Trinidad, que le vamos a esperar a todos los fieles de la parroquia. Ya, o sea, bueno, y no solo lo de la parroquia, ¿verdad? O sea, ahí en ese caso tenemos que ir todito, ¿verdad? Claro. Porque tenemos que ir haciendo que se haga bien conocida esta advocación. Ustedes tienen que saber, Olga, que Ñande Yarañe está abierta también siempre a todas las secciones de nuestra iglesia paraguaya, ¿verdad? Así Ya que es una advocación y es un deseo que esta advocación de Virgen María, ama de casa, bien paraguaya, con los atuendos, el ñandutí, decías, la chipa. Seguramente que cuando el Papa Francisco vio ahí eso, le habrá llamado bastante la atención, porque él siempre pedía la chipa. Siempre pide chipa. El chipá. Bueno, pero por eso digo, ahora que hablas de esa encarnación real, hay tantas otras características de nuestra tradición paraguaya, ciertamente, ¿verdad? Se le puede poner así como la Argentina decía, es una virgen que está colgando la ropa. Así mismo. Ya. Bueno, ¿y cómo están pensando y proyectando ahora todo lo que es la devoción a la Madre en los otros lugares? Y queremos ir creciendo con la vocación en distintos pueblos, ciudades, y con la ayuda de Ñande Yarañe, el Canal 25,
que podamos llegar a todos los hogares del Paraguay para que aunque sea una estampita tengan, rezándole a la Virgen, y la ama de casa siempre está ayudándonos en nuestras labores domésticas, que muy pocas veces es reconocida, porque cocinamos, limpiamos la casa, pero al rato ya otra vez se vuelve a ensuciar, y es como decían, no, la ama de casa no trabaja, dice. No trabaja afuera, pero trabaja doblemente adentro. Claro, es claro. Enfermera, es chofer, ahora en nuestra época que tenemos que estar de aquí para allá. Entonces hacemos múltiples tareas, entonces con ayuda de Mamita María cumplimos con nuestro deber de esposa, como ya lo hacía con San José, como madre también ayudándole a todas las personas que en nuestra familia siempre tenemos gente que necesitan de nuestra ayuda. Entonces ver las necesidades de los demás también, porque nuestro hermano es que le vemos a Jesús. Entonces ayudando un poco en todo lo que uno pueda, no especialmente monetariamente, sino que poniendo el oído y a la escucha, porque la Virgen María escuchaba a los apóstoles, ella le escuchaba mucho, ella fue la guía a los apóstoles cuando Jesús murió, entonces ella estuvo ahí para ellos, esperando el... Es una Sí. característica también muy nuestra, ¿verdad? Y sobre todo muy paraguaya. Dice que nosotros le llamamos mucho a nuestra mamá, dice. Todos Sí. nosotros, mamá, mamá, todo es mamá, mamá, mamá. Y la mamá espera, antes cuando contaban las abuelas, esperan allí con el fogón encendido, con la comida caliente, que el hijo va a llegar en cualquier momento. Claro. Y como dice la música, una madre no se cansa de esperar. No se cansa. Bueno, Y siempre la Virgen nos lleva a Jesús. Claro. Y todavía, hablando, ya que estás hablando de la música, ¿tienen ya alguna música que le dedican exclusivamente para esta devoción o todavía no tienen ninguna Tenemos música? justamente un concesionario que está haciendo la música. Ah, están letra, haciendo, letra. pero todavía Sí. no. Todavía no quitamos en limpio, pues ya Ah, en sí. cualquier momento vamos a tener la Bueno, y música. esto incluso ustedes pueden lanzar como un concurso, ¿verdad? Se puede Es cierto, hacer una buena algo idea. así como una linda devoción, se hace un festival, un encuentro. Incluso si después se le da un incentivo y se le dice, le vamos a premiar, ¿entiendes? Entonces, además del premio que va a recibir de la Virgencita, el milagro que necesita, ¿verdad? Entonces sería interesante. Para que la devoción también a la Virgen María, ama de casa, sea conocida. Ahora, otra pregunta importante. Monseñor Cuquejo, 20 de septiembre, entonces era su cumpleaños, por lo Así es. tanto 20 de septiembre es el día en que ustedes como comisión y como grupo pensaron, y como un regalo también de todo su esfuerzo, en hacer que esta devoción inicie aquí dentro de nuestra iglesia paraguaya. ¿Tienen así actualmente un sacerdote o un obispo, alguien que les está guiando y que les está ayudando para que esta devoción pueda ser propagada dentro de nuestra iglesia? Y en este momento el Monseñor Cuquejo es el que estaba con nosotros en todo, pero ahora directamente nos estamos teniendo el padre Aldo Bernal de la catedral, el párroco de la catedral, es el que ahora lleva la posta de ser nuestro Asesor. asesor Que espiritual. le guía un poco, Justamente ya. él está allá, inclusive llegamos al cardenal, está muy adelantado para que esta vocación, porque yo recuerdo que había no sé si estatuto o que en cada iglesia proponía que haya una imagen de la Virgen María ama de casa, que tampoco compite con otra vocación que haya, porque la mamá de Jesús Es la misma, ¿verdad? sí, porque solamente con una característica específica, ¿verdad? De toda madre. claro, Una así madre es. que se preocupa del hijo, una madre que no se cansa de esperar, estaba diciendo, ¿verdad? Por eso Sí. me hizo pensar un poco en esta linda música también que tenemos de esa vocación. Y bueno, y si eso viene justamente también del obispo, en ese momento era el arzobispo de Asunción, ¿verdad? Sí, así. Entonces, en las parroquias, en las capillas, pero yo pienso que a través de los medios de comunicación, y por eso que es muy importante llegar un poco así como llegaron hasta ahora también a través de Ñande Yarañé, para que podamos también nosotros hacer llegar esta advocación tan importante, incluso poner esta oración y todos los días rezar, y no solamente una vez al día, sino Sí. que esta oración por las Acompaña. amas de casa, y sobre todo porque Ñande Yarañé
Eso yo escucho mucho en las familias, sobre todo las personas mayores que quedan en casa. Sí. Dice que dejan su televisor ahí encendido 24 horas luego. Entonces, ahí tenemos que poner, aquí tenemos que poner a través de Ñan de Yarañé la oración a la Virgen María. Entonces, por lo menos 3 veces al día tendríamos que poner, mientras las amas de casa están limpiando, trabajando, cocinando, lavando. Entonces, por lo menos también esta hermosa devoción podamos conocerla. Bueno, ¿qué otro mensaje así interesante, Olga, de toda esta experiencia que les mueve a ustedes como comisión y les mueve a ustedes como grupo están encontrando en la propagación de la devoción a la Virgen María, ama de casa? Nosotros la intención es que se reavive la fe de nuestra familia a través de esta vocación de la Virgen María, ama de casa, llegar a nuestros hijos, llevar a nuestro esposo que muchas veces no va a la misa, entonces encarrilarle un poco a nuestros hijos y decirle que con el rosario en la mano de una familia unida jamás será vencida. Que con el rosario y con cada cuenta del rosario le decimos a Mamita María que le amamos y pedirle todas nuestras necesidades, porque ella, como también la desatadora de nudos, ella le lleva a su hijo nuestros problemas, nuestras situaciones, y si es conveniente para nosotros, Dios nos permite en el tiempo y en el momento que Él decide. Entonces poner en manos de Dios nuestra familia, todas nuestras actividades, nuestros proyectos y especialmente nuestros hijos en estos momentos de tanta violencia, que haya un poquito de paz en el Paraguay, y qué mejor que todas nos enamoremos de la Virgen y que en cada hogar por lo menos una decena del rosario del Ave María podamos rezar, y porque es muy conocida cuando la familia reza, cuando la familia asiste a la misa, cuando es una familia entregada, vienen los problemas, pero ese problema no te toca muy a fondo porque sabes que contás con la ayuda de Jesús y de María, que te van a socorrer en todas tus necesidades. Y ellos están contigo en las alegrías y en las penas. O sea, siempre agarradas de Jesús y María, y ahora de la Virgen María, ama de casa, que queremos que esté en todos los hogares del Paraguay para que nos bendiga y nos lleve a Jesús. Qué bien, qué lindo. Y ahora por último te pregunto un poco, Olga, ya que tienen ustedes toda una comisión. Esta comisión se siguen reuniendo, siguen rezando juntas, así como comisión, y tienen algún proyecto así específico para continuar con esta hermosísima idea, ¿verdad?, que surgió con la comisión, porque desde una comisión prácticamente de un trabajo, digamos, de las amas de casa, ¿verdad? Sí, laico. Y entonces laico, totalmente, sí, más el apoyo del Monseñor Cuquejo. Esto después entra como una advocación dentro de la misma iglesia paraguaya. Así mismo, nosotros seguimos reuniéndonos y proyectando a dónde vamos a ir llevando nuevas imágenes, en donde nos abren las puertas. Nosotros estamos yendo, pero también sería una linda idea, como hizo el padre Albino, que el mismo párroco incentive, porque siempre depende mucho, yo digo eso, cuando vos haces un trabajo con entusiasmo, vos le entusiasmas a la gente. Claro. Entonces, de la misma parroquia tiene que nacer toda esa, hacer el triduo de misa, hacer las novenas, así como hacemos para la Virgen de Cacupé. La Virgen ama de casa también quiere un lugarcito en nuestra casa y en nuestro corazón. Y que cada día podamos nacer de nuevo, porque todos somos pecadores, pero Jesús está ahí tocando la puerta de nuestro corazón para que le abramos, para que seamos felices, porque aceptándole a Jesús vamos a tener la felicidad, y aunque haya problemas, pues siempre vamos a tener paz en nuestro corazón. Qué bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, nos estamos ya despidiendo, agradeciendo a Olga Turcot de Pampliega, que está aquí en medio de nosotros, la vicepresidenta de esta comisión de la advocación, esta nueva advocación, pero ya tiene 9 años, ¿verdad? Decimos nueva, pero ya 9 años de camino, que ya se ha difundido también y ha entrado en muchos lugares aquí de nuestro país.
Pero ciertamente podemos seguir insistiendo un poco más para que las amas de casa, principalmente mirando las características, las cualidades de nuestra Madre, la Virgen, nos ayude, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestra fe. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo entonces. Yo les voy a dejar ahora la bendición del Señor para que se sientan acompañados y se sientan también protegidos por el Señor. Pero te voy a pedir, Olga, entonces vamos a rezar, si te parece, ya a nuestra Madre, a la Virgen María, ama de casa, un Ave María, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, ama de casa, ruega por nosotros.